Creo que aquí no hay tierra santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor. El fin de los lamentos sembrados en la tierra por los padres del río. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, no haya sido en vano el dolor. Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano todo, porque unidos lo sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles, nunca más, porque nadie viva en el silencio y en la oscuridad, porque no seamos invisibles, nunca más, porque unidas lo sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles, nunca más, porque despertamos para siempre, si ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles, nunca más. Hoy sale sorteo. Está viendo los tutoriales con un apagón de luz, Bruma. Contamiento y María, no nos perdemos uno. ¡Bravo! Si hay apagón de luz, Vamos a ponerlo de nuevo de fondo porque vamos a empezar diferente. Bueno, la gente va a ir llegando al baile porque bueno, hoy tenemos el sorteo de los dos libros de la Aleph San Bernardo, son dos ganadores. Tenemos 94 personas y las chances de total suman 359, es decir, tenemos que repartir 359 números que lo vamos a sacar con las cartitas como la vez pasada. Así que bueno, gracias por estar acompañando. En época ya de ir cerrando cuestiones de escuela, digo esto porque esto también tiene que ver con la secundaria 4, en la cual tratamos de ofrecer algún tipo de clase un poco diferente, que tiene que ver con cultura de la Municipalidad de la Costa, que también estamos medio como que cerrando el año, espero que dentro de poco va a haber novedades sobre eso, en lo cual durante todo este periodo de pandemia hubo un montón de propuestas, o al menos la MUNI abrió el espacio o nos ofreció el cartelito, la bandera, para poder difundir cosas. Hay arte, y hay cultura, y hay pensamiento, y hay
de todo un poco. Así que bueno, todavía hay opciones para poder verlas. Y también, bueno, agradecemos a la LEF que nos ha acompañado este último tiempo, ofreciéndonos para sortear para ustedes que puedan tener algo más. Es decir, es un aporte y esto mucho de tratar de pensar las cosas de otra manera, de conocer personajes y episodios de nuestra historia fundamentalmente, o de la región, porque hablamos también de la zona del Alto Perú, que hoy sería Bolivia, y también cuestiones de Perú. Así que tratamos de ofrecer eso. El caso del día de hoy se refiere acá, dice Mariquita Sánchez, quizás es la forma que se la conoce, la conocimos todo el tiempo, y que vamos a intentar, por un lado, desmitificar algunas cosas que existen, y por otro lado que es mucho más que quien puso la casa para que se toque por primera vez el himno nacional argentino, allá por 1813. Una personalidad muy, muy particular que entró, si uno quiere, a ese panteón de héroes de nuestra historia, propiciado, como ya hablamos montones de veces, a partir de 1880 con la historia oficial, con la historia propiciada por Mitre, y atrás de él también estaban los Sarmientos, los Echeverrías, muchos que habían formado parte de la generación del 37, que Mariquita o María, no sé, ahora dentro de un ratito vamos a ver cuál es un temita con eso, como que perteneció, formó parte del grupo y fue protagonista barra testigo de lujo, por supuesto, porque sí, en su casa albergó a todas las grandes personalidades de la época independentista. Entonces, merece ser conocida un poquito más y nos vamos a llevar un par de sorpresitas en cuanto a sus cosas, a su vida. Sí, porque su vida tiene muchas cosas muy extrañas para ese momento. Vieron que en la escuela o en la vida cotidiana siempre estuvimos en contacto de esa información de algunos personajes que estuvieron en el bronce y que están caracterizados por una cosa puntual. Y que es como un parámetro, que entonces si es un gaucho va a ser federal, del interior, va a tener una formación, digamos, escolarizada muy inferior o nula. Si vivías en la gran ciudad de Buenos Aires, gran ciudad entre comillas, vas a tender a ser centralista, unitario. Bueno, todas estas cuestiones son así. Y en el caso de las mujeres en particular, y hablamos durante todo el año sobre eso, van a tener un formato determinado. Es decir, las cosas que deben ser. Y la verdad, hay que ser sinceros, están las máximas de San Martín, en la cual la primera o de las primeras son que las niñas deben prácticamente no hablar y ser sumisas. Bueno, ese decálogo que le da a su hija, algún día por ahí lo podemos empezar a desmenuzar un poquito. En el caso de María Sánchez, nada que ver con eso. Es muy diferente, pero para empezar, ¿estamos como para empezar? Sí, ¿Estamos ahí? sí. Bien, perfecto. La nombramos como Mariquita y creo que cuando decimos Mariquita hay una situación. Creo que podemos estar de acuerdo. En este caso, bueno, para que tengan noción y todos los registros que hay, en ningún momento de su vida en esta tierra se la nombró ni ella misma se llamó Mariquita. Ella siempre digamos, todo lo que firmó, porque tiene una importante parte, si se quiere, quizás literaria, firmó como María Sánchez. Y a lo sumo se le llamaba Marica por relación a María. Pero creo que todos y todas sabemos lo que significa en estos tiempos, por suerte, empezándolos a dejar de lado, esto de llamar marica a alguien, ¿sí? Yo estuve buscando, a veces buscamos cosas, y a veces se nos pierden, tiene que estar más a mano. Entonces digo, ¿qué es marica? ¿Sí? Para hoy. Es un adjetivo de carácter peyorativo y despectivo usado para designar a un varón afeminado u homosexual. Sos una mariquita, ¿no? Bueno, les invito a ver algo. Y especialmente a escuchar. Así arrancamos. Vocês foram na lona nessa pandemia, que foi superdimensionada. Fique em casa, a economia vem depois. Afundaram vocês e agora já começa
amedrontar o povo brasileiro com uma segunda onda. Tem que enfrentar, pô. É a vida. Tem que enfrentar. E digo mais, como chefe de Estado, eu tenho que tomar decisões que não me deixaram tomar. Então, o que faltou para nós não foi um líder. Faltou deixar um líder trabalhar, que eu fui eleito para isso. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Assim, quando sai essa imprensa perturbar, tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Tenemos que dejar de ser un país de maricas. Estamos en el siglo XXI, en el cual desde este lugar, grande, pequeño, no sé, pero desde este lugar estamos luchando, haciendo el esfuerzo por una apertura, empezar a redimensionar las cosas, y nos encontramos con líderes internacionales, líderes mundiales, que hablan de dejar de ser pueblos de maricas. Creo que lo podemos empezar, además no importa, es decir, que el pensamiento, la cuestión política, pero lamentablemente hay mucho camino por recorrer todavía, ¿sí? Así que si queremos, estamos con las maricas y los maricas, ¿sí? Bueno, bien, Todo perfecto. dale, Vamos. sí, bueno, ¿les gustó empezar así? Quedan todos Miren, mudos. miren lo que decimos acá. María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco Trillo. Ese fue el nombre, estaba dentro de una parte de la trivia que estuvimos llevando adelante toda la semana, hablando un poquito, mechando algo sobre nuestra María del día de hoy, con otras cosas más, y una de las consignas era esta, ¿cuál era su nombre? Bueno, teníamos esas características, tenemos que empezar a ubicarnos en el tiempo, y estamos hablando de que es una mujer que nace en 1786. Tengamos en cuenta que el Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, existe como tal a partir de 1776, hacía 10 años nada más que acá existía una autoridad propia, que el puerto de la ciudad de Buenos Aires había empezado a tomar real dimensión, real importancia en lo que es el comercio internacional. Ella va a formar parte de una de las familias más importantes de la ciudad. Acá tenemos una imagen que es un daguerrotipo de ella, sería la imagen más real posible, tomada allá por 1860 y pico, que en la cual tenemos una de San Martín, por ejemplo, y el otro día habíamos mostrado una de Artigas. Artigas también teníamos un daguerrotipo que es lo más cercano a la realidad. Es como para que nosotros podamos observar cuál es la presencia y el porte y como para que cuando nosotros empecemos a hablar de estas personas y nos la imaginemos en la mente, no nos empiece a suceder con que el blanco, el más morochito, el que tiene un tipo de tez, de un tipo de raza, y eso nos ha pasado muchas veces, y los primeros, sin ningún tipo de inconveniente, lo digo cuando uno piensa en Jesús, piensa en la película de... No sé, yo no pienso en Jesús. Bueno, Perdón. pero tenemos una imagen Claro, de blanco, idealizada, barbita. largas y ojos celestes, que posiblemente por el lugar quizás no haya sido. Uno quizás estereotipa las cosas, y con María Sánchez también sucedió lo mismo. Vimos la caricatura anterior, tenía algo que ver con esta, pero siempre se la va a mostrar como una persona muy alegre, muy feliz, muy jocosa. Claro, tenía esto de pertenecer a esas familias poderosas, urbanas de la ciudad, por un lado descendiente de español directo, y por otro lado de una criolla que va a tener prácticamente todo el dinero, y que es lo que vamos a empezar a ver, porque si no después nos quedamos sin demasiado tiempo. La madre, vamos a esperar la musiquita un poquitito. La mamá de ella fue Magdalena Trillo. Acá hacemos un recuento de la semana pasada, no, la anterior, cuando estábamos hablando con Isabel Saca, directora del Museo Güemes de Salta,
que ella nos desasnó de ese tema de que a las Magdalenas, al menos en la región del norte, se las llamaban macachas, ¿sí? Así como a las Marías, marica, en otro sentido muy diferente al que le da Bolsonaro hoy en día. Magdalena Trillo había sido esposa de, bueno, un tal del Arco que era un español de mucha riqueza, mucho poder de la ciudad de Buenos Aires, y había quedado viuda, y para pasar luego a casarse con Cecilio Ramón Sánchez Jiménez de Velasco. Cecilio, español de nacimiento de la zona de Granada, si no mal recuerdo, que si bien tiene de por sí la chapa de ser español de nacimiento, y eso le da nobleza y le da estirpe, era una familia muy venida a menos. Quien tenía el poder económico era Magdalena. Se casan, 1786, nace María, única hija ya. Magdalena había tenido un hijo previamente, pero había muerto de una manera prematura. Única hija, única heredera de una de las más grandes fortunas de la ciudad. Piensen que es una ciudad muy pequeña en la cual los poderosos son muy poquitos. Ellos viven en lo que hoy es la peatonal en la ciudad de Buenos Aires, en Florida y Corrientes. Hoy hay negocios, no está la casa. Lo que sí tienen la casa de campo que estaba en San Isidro, muy cerquita de lo que se conoce como la Chacra de Pueyrredón, que son esas grandes casonas coloniales con bajada al río, muy top, muy importante. La casa de ellos, ahí que debe ser de Florida y Corrientes de Plaza de Mayo, que serán 4 cuadras, más o menos, era el lugar donde se vivía la noche porteña en su mejor momento. Todos los influencers pasaban por la casa de Magdalena y de Cecilio. Llegamos en el momento en el cual creo que todos conocemos, el que cuando las niñas ya están disponibles para poder procrear, para tener hijos, se pactaba entre las familias un matrimonio, por supuesto por conveniencia. Ella a los 14 años ya está dispuesta, suena bastante feo decirlo así, ¿no? Pero horrible. era así la manera. Lo mismo que de usar la palabra marica, que viene del nombre de una mujer, como un Exacto. insulto hacia un hombre porque se parece a una mujer. O sea, ser mujer es un insulto. Buah, Estamos tratando de desarmar todo esto. Hay presidentes que no nos ayudan. no. Padres acuerdan un matrimonio con Diego del Arco. Diego del Arco, dije del Arco, que había sido el difunto marido de Magdalena. Voy despacito porque así no nos confundimos. O sea, Magdalena estaba casada con un del Arco, Exactamente. de Murió. donde heredó toda la plata. Claro. Los Murió. del Arco eran muy poderosos. Murió. Se casó de nuevo con Cecilio, Con Cecilio, de la cual nace María Sánchez. que es la única Y la quieren heredera. casar con un pariente del antiguo marido de Sí. Magdalena. ¿Y sabes la edad que tenía? No, 50. 50 y 14 ella. 50 años, ella 14. Y acá es donde se produce el primer gran evento y lo primero que tenemos que tener en cuenta. María dice, no, yo no me pienso casar con esto. A ver, yo cumplo 50 a fin de año. Y Claro, a fin de año dentro de claro, poquito. Bueno, claro, vos sí. casándote con una de 14. Claro. Bueno, Imagínense. hagamos esa cuestión y mucho más de prolijo que esto. Supongo, pues, bueno, Igual. no importa, nada. no importa. Imagínense, pero Bueno, tiene si estaban esa enamorados, ningún valentía. problema. Pero Sí, ella por no. supuesto, pero la valentía de decir, yo no me pienso casar. No pienso casarme para nada. Un escándalo. A ver, en plena crema, elite porteña, burguesa, que la hija, la única, se iba a casar y dice, "No, yo no me pienso casar", fue terrible. Y es más, se enteran que estaba noviando con Martín Thompson. Tenía un cierto parentesco, pero Martín Thompson no era una de las grandes fortunas, pero ellos se llevaban muy bien y andaban noviando por ahí, por supuesto a escondidas, a lo cual Cecilio se entera y lo que decide fue ubicar a María en el convento, en una casa de oración, ¿sí?, de la iglesia, y a Martín Thompson lo mandan primero a Colonia y después lo mandan a España por un tiempito como para que desaparezca, es decir, desaparecieron los dos, la cosa quedó así por un pequeño tiempo. Y bueno,
era un poquito esto de los amores ausentes que a veces están notando, esos sufrimientos, y es la razón por la que los dejo un cachitito con esta canción, que es una versión hermosa. Y tomo un poquito de mate. Este nuevo amanecer, mientras se vuela el presente, me trajo tu buen ayer, tu recuerdo entre la gente. La vamos a dejar de fondo porque después no nos queda tiempo. Es una versión hermosa, ¿sí? Y la versatilidad de los intérpretes es maravillosa. Si ahora viene la parte que canta Lula Bertoldi, me encanta esta parte, pero no importa, vení, vamos a hablar un poquitito. Llegamos a 1802, ¿sí? Pensemos, no habían empezado las invasiones inglesas siquiera, ¿eh? Acá no se tenía noción de independencia ni nada, salvo algún que otro Moreno, Mariano Moreno, que puede ser, saberlo por ahí, o algún Manuelito Belgrano que también tenía alguna intención de hacerlo. Me desconcentra. 1802 muere Cecilio. Cecilio murió, queda Magdalena, la mamá de María, y no hay muchos parientes. Recuerden que decíamos que la única heredera era ella, entonces por ese motivo se logran comunicar con Martín Thompson, que era un primo medianamente medio lejano, y vuelve a Buenos Aires para ocuparse de los temas de las herencias. María sale del convento y en 1800, ahí nomás, inmediatamente, se logra el establecer una, digamos, como si fuera la posibilidad de establecer un juicio de disenso, una real práctica en la cual los enamorados podían pedir al virrey, que era la autoridad máxima en el lugar, para que él avalara ese casamiento cuando había una desaveniencia con los padres, pero por razones que no fueran demasiado, bueno, no hay razones, pero para la época que no fueran razones de fuerza mayor. Está escrito así en estas prácticas. Entonces, tanto María como Martín denuncian a Magdalena, a la mamá de ella, para que les permita casarse, ¿sí? Recurren a la justicia, por decir de alguna manera, el virrey era Sobremonte, y bueno, va a terminar fallando en favor de la pareja. Sí, le va a permitir, y bueno, enseguida se van a casar, pero ¿saben qué? Es muy importante esto de que una mujer va a poner la firma en una nota dirigida a una autoridad, expresando su sentir y pidiendo que se lo respete. Y es absolutamente interesante y muy valioso. Recuerden el año que estamos hablando, ¿sí? Y todo lo que venimos diciendo con esta cuestión de la presencia y la importancia de la mujer. Tengan una noción, las mujeres, para poder casarse hasta los 25 años necesitaban la autorización o la venia del padre. Bueno, vamos a ver, vamos a leer el texto, ¿sí? De la proclamación. No van a leer todo eso, se los van a leer No, a pero se ustedes. lo leo yo. De mientras miran el videito de... Yo soy la china del lado, bien patriota y bien porteña, dice mi escarapelar ayer. Excelentísimo señor, ya ha llegado el caso de haber apurado todos los medios de dulzura que el amor y la moderación me han sugerido por espacio de 3 largos años para que mi madre, cuando no su aprobación, cuanto menos su consentimiento me concediese para la realización de mis honestos como justos deseos. Pero todos han sido infructuosos, pues cada día está más inflexible. Así me es preciso defender mis derechos. A vuestra excelencia, mándeme llamar a su presencia
pero sin ser acompañada de mi madre, para dar mi última resolución, o siendo esta la de casarme con mi primo porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Me mandaré a vuestra excelencia a depositar por un sujeto de carácter para que quede en más libertad y mi primo pueda dar todos los pasos competentes para el efecto. Nuestra causa es demasiado justa, según comprendo, para que vuestra excelencia nos dispense justicia, protección y favor. No se atenderá a cuanto pueda yo decir en el acto del depósito, pues las lágrimas de madre quizás me hagan decir no solo que no quiero salir, pero que ni quiero casarme. Así se me sacará a depósito aun cuando llegue a decir uno y otro. Por último, prevengo a vuestra excelencia que a ningún papel mío que no vaya por mis manos o de mi primo y de vuestra excelencia ni crédito, porque quién sabe lo que me pueden hacer lo que haga. Por ser esta mi voluntad, la firmo en Buenos Aires a 10 de julio de 1804, María de los Santos Sánchez. No. Hay un par de cosas que son fundamentales acá. Dice defender mis derechos. Está hablando de defender sus derechos, que es la libertad de ser feliz. Eso es lo que ella pretende. En un momento dice que es la manera, estando junto con Martín, de poder ser feliz. Y es algo muy interesante que allá en 1804 alguien se pueda expresar de esa manera, expresar sentimientos. Alguien, no, una mujer. Llevar. Sí, claro. Bueno, pero a ver, pensemos un poco y supongamos, a mí me parece que a nadie se le ocurría este tipo de cosas, no era muy habitual. Y creo que, y me parece que quizás podemos estar de acuerdo, es quizás mucho más valioso de decir, porque en la casa se tocó el himno. ¿Sí? Me parece, ¿no? Finalmente, el virrey se lo aprobó, lo permitió, en esta real pragmática que era la manera de expresarlo. Se casan, tienen 5 hijos. Él era un militar de carrera, pero no demasiado lúcido, era capitán del ejército que estaba apostado en la zona del Cabildo. En cuanto suceden las invasiones inglesas, no va a tener demasiada trascendencia. De hecho, durante toda su vida no va a ser demasiado destacado en cuestiones militares. Y parece ser que tampoco es destacado en demasiadas otras cosas. Esto que la mujer es la protagonista de las familias, ¿no? Vieron que esto siempre dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer o algo parecido. Por suerte no sé bien cómo se ha dicho, pero algo por ahí es. No es el caso de María. Es absolutamente al revés. Con estos 5 hijos, ella va a empezar a reformar una familia, a establecerse, van a vivir en esa misma casa de la calle Florida. Sucede la Revolución de Mayo, llegamos a 1810. Él va a estar en favor de los revolucionarios más radicales. Es muy cercano a Castelli, por ejemplo. Bueno, también a Belgrano y a Moreno, que quizás sean los 3 personajes esenciales radicalizados en cuanto a la revolución tenían que darse sí o sí. Pero él totalmente sin ningún tipo de presencia importante, simplemente porque está ahí y porque en su casa se realizan estas tertulias. Las tertulias, como acá decimos que es la movida de la noche porteña, no había demasiados espacios en los cuales la gente pudiera reunirse, pero sí por las noches, los fines de semana, en la casa de alguien se juntaban, había música en vivo, de ahí el tema del himno, y que por supuesto se charlaba de cuestiones de política, de economía, de ideas, de las novedades, de las noticias de último momento, de meses antes, pero era último momento para ese entonces, porque calculé que tardaban ese tiempo en llegar desde Europa, y en la cual las mujeres no van a tener una presencia y una participación importante, aunque María sí. María va a estar presente, va a dar sus opiniones, y esto también es bastante extraño. Esto lo podemos saber ella tiene una producción epistolar muy importante, escribe muchas cartas, y en ellas es donde
misma expresa, y hay un par de biógrafos de Lepiane, fue uno de ellos, en los cuales se encuentra la documentación en la cual ella tuvo un papel protagónico, no de plantar opinión, pero sí de emitirla. ¿Sí? Ella no decide, pero está en ese momento. ¿Y cuántos y cuántas de nosotros hubiéramos querido estar en ese lugar en el cual se están tramando el destino de una nación propiamente? Eh, Miren qué bello himno. Una versión hermosa que representa a todo el territorio, y de eso se trata el himno, de unidad. La unidad que se estaba gestando en ese momento, allá por 1813, que es cuando se ejecuta esta obra de Blas Parera y Vicente López y Planes. Y es fundamental, todas estas cuestiones de empezar a construir identidad se dan a través de símbolos. En ese momento va a ser tanto el himno nacional como la escarapela, que está allá. Recuerda cuando hablábamos de French y Beruti, cuando hablamos después de la bandera de Belgrano, que había sido un año antes, en 1812, en la ciudad de Rosario. Vamos a pasar al otro. Hacia el año 16, cuando se produce la Declaración de la Independencia, el director supremo va a ser Pueyrredón. Pueyrredón, muy cercano a la familia, a esta familia, a María junto con Thompson. Empecemos a dejar de decir María Sánchez de Thompson. Creo que es María Sánchez y creo que así estamos bien, me parece, ¿no? No es propiedad de nadie y de hecho demostró que no era propiedad como para ponérselo después la gente que vino después o los historiadores. En el 16 envían a su marido en una misión a España, a Estados Unidos, lo envían a Estados Unidos a modo de especie de embajador para que se empiece a tratar de tejer alguna alianza económica, algún reconocimiento de la independencia, sabiendo que no es una persona de demasiado peso y demasiada importancia, pero quizás era necesario, por ahí alguien pudo haber tenido algún tipo de influencia o necesidad de enviarlo, cuestión de que él llega a Estados Unidos, está 2 o 3 años ahí, empieza a tener unos problemas de salud, cierta demencia, que cuando en su camino de regreso, en el 19, muere en el camino en alta mar. Al poquito tiempo, María vuelve a casarse, se casa con Mendeville, Juan Bautista, Jean-Baptiste Mendeville, un francés, 7 años menor que ella, un jovencito músico, artista, europeo, el joven, pero ningún tipo de poder económico. Ella decidió con quién casarse, es decir, ella en ese momento andaba alrededor de los 35 años, contra unos 27 del jovencito, con quien va a tener 3 hijos, a pesar de tener una edad bastante avanzada. La relación va a ser buena. Tuve un hijo a los pero 39. Sí, pero vos pensás el tema de salud del momento, es decir, el tema de los cuidados, imagínense. A ver, hoy tenemos un terrible problema de salud que no sale la ley de interrupción del embarazo. Imagínate, con todas las pibas que están muriendo hoy en día, hace más de 200 parto natural. años. Era muy complejo, es un dato importante.
Cuestión de que tampoco va a ser un personaje destacado, ni mucho menos. Y vuelve a tener junto a ella a una persona de hablando a nivel social, estamos hablando, de un segundo nivel, ¿sí? Y también llama la atención esto de que enseguida vuelve a contraer matrimonio y no se quedó vestilizando, no se quedó de viuda cuando murió Martín Thompson. Enseguida se casó y siguió hacia adelante. Esto puede haber tenido algo que ver un poco con que su madre había vuelto a casarse. No lo sabemos. La cuestión de que volvemos a confirmar que ella toma las decisiones por sí misma y por sus deseos. Y no está mirando cómo es que la sociedad determina las cosas. Y eso es absolutamente destacable. Hay quienes dicen que por esta razón, justamente, y por haber sido una patricia argentina, es que en la época de Mitre se la mete a ese panteón de heroicos de la época de la independencia, porque es un fenómeno, una persona rara, es una mujer, una figura que le da un cierto acceso a que, también había mujeres. Así, porque está mariquita. Y en algún momento hasta leí que alguien pretendió llamarla Madre de la Patria. Gente, el título de Madre de la Patria lo tuvo y lo tiene otra persona que es Remedios del Valle. Esa sí que se peló las rodillas en el campo de batalla, los codos y el alma. Sí, ya hablamos de Remedios del Valle un montón de veces, estuvo al frente, que la peleó y la luchó con el cuerpo, literalmente, al igual que Victoria Romero, al igual que Martina Chapanay, o Bartolina Sisa, es decir, Micaela Bastidas. Tenemos un montón de mujeres que realmente arriesgaron su vida a pleno y Remedios bien merecedora del título de Madre de la Patria, que la lucha es tratar de ponerla muy visible como para que tengamos un padre y una madre de la patria consideradas y recordadas y conocidas ambas como deben ser, tanto San Martín como Remedios del Valle. Al menos yo voy por ese lado. ¿Sí? Después podemos tener divergencias o pensar de otra manera, pero creo que debemos empezar a reivindicar desde ese lugar. Como creo que estamos tratando de hacer acá, porque no metemos a todas las mujeres insurgentes, insolentes, rebeldes, en un episodio que queda muy lindo y que hablamos 2 minutos de cada una. No, tratamos de poner las cosas un poco en su lugar. La semana pasada hablamos de Falucho, hoy hablamos de ella y dentro de poco vienen un par de mujeres más que tenemos. ¿Qué es la casa de La casa de beneficencia? Bueno, ahí dice mucho más que solo caridad. En la época de allá, en la década del 20, unos años antes de que asumiera Rosas la gobernación de Buenos Aires, ¿qué pasó? Perdón. Digamos, hay un tema en el gobierno, gobernaba Martín Rodríguez, ¿sí? En el año 23, 24, antes de la, digamos, falsa presidencia de Rivadavia. Rivadavia era ministro, uno de los personajes, siguiendo siendo influyente y por detrás de la política argentina de ese entonces. Recordemos su influencia con el primer triunvirato, es decir, es una persona que está en las sombras, es un representante de los intereses británicos aquí en Buenos Aires, va a trabajar para ellos todo el tiempo. No sé por qué se ganó semejante avenida, pueblos, calles por todos lados. Ya vamos a hablar de Rivadavia en un momento que tengamos ganas de sacar trapitos al sol sobre alguna persona que se lo merece, ¿eh? Así que lo tenemos ahí en carpeta. Cuestión de que Rivadavia, hay un punto en el cual el otro día con Quijote estábamos hablando, que esto de que quería secularizar un montón de cosas, es decir, quitarle el poder que tenía la Iglesia. Recordemos que en la década del 20 está claramente dividido el país, o la sociedad, mejor dicho, entre unitarios y federales. Mientras el federalismo más tradicional, más gente de campo, del interior, tiene las banderas cristianas por delante. Recordemos que la bandera de Facundo Quiroga es religión o muerte. Mueran los salvajes unitarios, va a decir después Rosas. Hay un tema en el que la religión también va a ser
un espacio de esta grieta que se encontraba fundamentalmente en Buenos Aires. Rivadavia y todo lo que va a ser después la generación del 37, o algún problemita, no, está todo bien. No, acá Rivadavia fue el secretario del primer triunvirato también, cuentan. Sí, durante buena parte tuvo su presencia hasta el 26, 27. Y en el cual, ¿cómo hacemos, dice Rivadavia, para empezar a quitarle el poder a la iglesia? Y una de esas cosas es, desde el Estado, empezar a generar instituciones que hasta ese momento se ocupaba la curia. Esa fue la casa de beneficencia, que uno dice, inaugura una casa de beneficencia, y miren, les voy a leer la cantidad de instituciones que esta sociedad en la cual María va a ser protagonista desde el primer momento. Mire, crean el Hospital de Mujeres, Casa Cuna, Casa de Partos, y escuchen, Casa de Partos Públicos y Ocultos. No preguntemos, o si quiere preguntemos, Mirá vos. podemos contestar. El Colegio de Huérfanas y la Cárcel de Mujeres. Todas van a estar bajo dirección de las mujeres de ese momento. Fueron 13 las fundadoras. María va a ser una de ellas, que de hecho en ese momento va a formar parte de la comisión. Y luego, después del 52, cuando Rosa deja el gobierno y vuelve a Buenos Aires, va a tener otra vez participación hasta que se murió. Fíjense, son todas instituciones que refieren a temas de salud, temas de protección, temas de quizás reinserción, la idea en la sociedad a través de la cárcel, y la cuestión educativa, ¿sí? En los cuales también es un hecho raro y para destacar, porque en ese momento, y recordemos lo que decía Belgrano quejándose de que las mujeres, las niñas, no tenían acceso a la escuela. La única forma de formarse era con tutores que estaban contratados por las familias, de estas familias bien, en la cual se les enseñaban las primeras letras como para poder empezar a entenderse. María Sánchez había tenido una formación, pero nada institucional. A partir de lo que fue la Casa de Beneficencia, van a poder empezar a expandir este horizonte que la mujer no tiene. Va a estar vinculada luego con quien digamos, redactó el primer periódico feminista, si se puede hablar, que fue la Aljaba, allá en el 33, la década del 30 a principio. Y bueno, acá tenemos a Rivadavia, a Rosas, que son dos polos opuestos, porque así como Rivadavia es unitario, centralista, intenta quitarle a la iglesia el poder que tiene, por el otro lado Rosas, y esto ya hablamos bastante en episodios pasados, que va a tener otro tipo de forma de política que va a llevar adelante. Y también tenemos que recordar que Rosa formaba parte de una familia acomodada de Buenos Aires. Él, gran parte del tiempo, si bien vivía en el campo, otro lo tenía en la ciudad, y por supuesto, gente acomodada, eran 4, por supuesto que tenía una relación con María. Lo que no significó que luego, por una cuestión política, María tenga que acompañar a sus hijos a Montevideo, exiliado él, ella no, por tener, digamos, en esto de las tertulias y las reuniones, tenía mucho contacto con los Alberdi, con Gutiérrez, con Echeverría. Les recomiendo que lean el Matadero de Esteban Echeverría, que muestra lo que es la época desde la mirada unitaria antirrosista, por supuesto, pero es interesante lo que nos muestra. Entonces, ella decide acompañar a su hijo al exilio a Montevideo. Ahí gobernaba Fructuoso Rivera, no se lleva muy bien, pero ahí se encontraba toda la gente opositora al gobierno federal de Buenos Aires. Y acá hay otro punto. Desde el lado de la historia oficial se le da mucho valor a esto de decir fue exiliada como un mérito, algo, digamos, una cucarda más. Pero en realidad ella tenía la posibilidad de entrar y salir de Buenos Aires cuando ella quisiera. Y eso no sucedía con los exiliados. El exiliado tenía que irse de noche en un bote, cruzar el río y nada más. En cambio ella tenía esa posibilidad extraña. Entonces, esto nos tiene que servir un poquito para tampoco idealizar, porque tendemos también a poner y de un lado o del otro endiosar y agrandar las cosas que quizás no lo sean. Ella posiblemente tuvo sus 2 matrimonios
por amor, quizás el primero más y yo estaría más de acuerdo con eso. Pero después quizás no es tan así, no es tan importante. Y ella va a ingresar en la casa de beneficencia porque es una persona influyente. Venía bien, era como que tenía peso importante. Dice acá Quijote, en un primer momento Rivadavia le había ofrecido ese puesto a otras damas distinguidas de la sociedad que se negaron precisamente por el temor de enfrentarse con la iglesia. Y Exactamente. ella no tuvo ningún tipo de No, miedo. en ese caso, y ahí son las cosas que tiene valor y tiene importancia. Una canción que quizás sonaría si alguien está en el exilio, lo que voy a dejar un segundito para que escuche una versión divina, muy linda, hermosa y unas voces magníficas. Un minutito, tampoco. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia. No te enteres, por favor. Si quieres ser fuerte en estos tiempos, para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo soy tu voz. Ella estuvo muy presente con los hijos, su familia en Buenos Aires en esta época del exilio, a través de algo que también se la destaca, que tiene que ver con el aspecto literario de escritura o de escritora. ¿Fue María Sánchez una literata, una escritora? Tendríamos que decir que no, pero quizás sí. Se tomaba en ese entonces como un género la cuestión de las cartas, la escritura de cartas. Sí, acá pusimos cartas, diarios. Epistolar, De hecho, claro. en un momento se le pide a ella que escriba como una especie de libro, que es como sus memorias, que tiene un título, Memorias de la época virreinal, en la que cuenta la vida cotidiana, tiene una manera de expresarse muy pulida para la época. Nosotros no vamos a decir nunca que es brillante ni magnífica, porque si no también tendríamos que decir lo mismo que del Facundo de Sarmiento y no estamos de acuerdo. Pero para la época y para su grupo social era muy distinguido lo que hacía, y hay un juego muy interesante entre esa carta que sabemos que es privada de una persona hacia la otra, pero siendo consciente de que quizás eso se conozca, eso por ahí pueda llegar a trascender. Entonces el cuidado que tiene ella cuando se va a expresar es muy interesante y está muy plasmado. Hay muchísima cantidad de cartas en las cuales uno puede comprender, por ejemplo, el tema de las tertulias. Después van a empezar a aparecer los clubes. Allá más o menos cerca del 50, 1850, se empieza a abandonar esto de las reuniones en las casas modo tertulia y se empiezan a reunir en un club. ¿Cuál es la diferencia? Que las tertulias son en casas y en las casas están las mujeres. En cambio, en el club no. El club van los hombres a reunirse en un lugar en donde las mujeres, y lo vamos a decir, para ellos no molestaran y no interfirieran. Así la sociedad, estamos hablando de siglo y medio atrás, ¿sí? Y todo esto lo refleja ella en sus escritos. Y realmente es interesante. Ahora, de ahí a decir que fue escritora, creo que estamos un poco lejos. Sí la podemos tomar como una referente. Hubo algo que me olvidé. Pero se me pasó por alto, perdón, ¿no? Esto del himno, porque lo nombré un montón de veces al principio, no está comprobado, no hay un testimonio demasiado contundente que diga que en la casa de... No lo hay, no existe. María Sáenz
Quesada escribió una biografía sobre ella muy completa, y en donde dice que no hay un testimonio claro. ¿Que pudo haber sido? Sí, claramente pudo haber sido. El tema de esa certeza que se tomó viene del año 1910, es decir, a 100 años de la Revolución, en que el Museo Histórico Nacional, que en ese momento todavía estaba en una dependencia chiquitita, hoy está en Parque Lezama, se le encarga a un pintor francés también, que haga una escena en la cual se represente la ejecución del himno en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, de esa manera. Y de esa forma se hace ese óleo que siempre se consideró como que era un documento real, pero no tuvo por qué haber sido. Y durante todos estos episodios que venimos hablando, vemos que cuando hablamos de mujeres, por lo general, o de gente que no tiene demasiada influencia en el caso de hombres, no tenemos demasiada información, o la información que tenemos está muy manipulada. Está manipulada por esta generación del 80, con Mitre en la cabeza, con su historia oficial, como dijimos al principio, en la cual crean mitos. ¿Pero por qué? Porque es necesario empezar a generar de una manera forzosa, si se quiere artificial, una identidad con el lugar en que uno está. Entonces, por eso los San Martines con el caballo blanco, con el cruce de los Andes, monumentales, y después sabemos que San Martín tiene una estatura promedio o baja. Todos esos idealismos en los cuales con el tiempo se va a empezar a ir reivindicando. En el caso de María Sánchez pasa lo mismo, porque en ese primer momento se la toma como que está en la casa, después como que es una gran literata, pero no lo es tan así. Sí la tenemos que conocer o recordar como una persona muy influyente, muy presente, muy testigo de las situaciones que se estaban dando en la ciudad de Buenos Aires, y que por ende va a ser sobre el nacimiento de un nuevo país, de una nueva nación, y debemos considerarla con ese valor de tener la decisión de ir por sus ideales. Ella o esos ideales son los que tenemos que llevar adelante. No podemos dejar lo que queremos o lo que deseamos por un preconcepto, por un mandato establecido. No es así. Las cosas deben ir por otro lado. Y la importancia del sentir de cada uno tiene que estar presente en los actos y las acciones. Porque ¿a cuántos nos pasa esto de que bueno, finalmente no, y bueno, está bien, y me callo y acepto? María Sánchez, 1804, dijo no, yo no acepto ciertas cosas. 28 de mayo de 1813 en el Teatro Coliseo es la primera interpretación del himno documentada. Y no fue en la casa de María. Es un episodio que sucede, Claro. por supuesto. Lo que sucede pasa es que no podemos saber si ocurrió algo en otro momento. Es decir, pasa lo mismo con la bandera. Es decir, ¿cuál es el lienzo original? El que está en Salta, en Jujuy, quedó por ahí. Es decir, sucede en nuestra historia esto. Por ejemplo, el acto original de la Declaración de la Independencia no está. Si no la tenemos el firmado, alguien se lo quedó. Bueno, son cosas que suceden, ¿no? A ver, pasó. Gente, tengamos en cuenta que son cosas que sucedieron. Que uno después puede sentirse más o menos identificada o identificado con realidades, es genial, está buenísimo. Que nos incentive y nos propicien un montón de realidades. Van a ser las 8, te aviso. Perfecto. ¿Vamos con el sorteo, querés decir? Sí, son y 58. ¿Se cortará? No sé, pero Bueno. vamos con el sorteo. Opa. Bueno, acá decimos segundo sorteo del ciclo, la revancha. Vamos a hacer así. A través de las cartas vamos a sacar, acá tenemos todo esto, miren, no te arriesgues mucho. Todos estos son los participantes y las participantes, les participantes, ¿sí? Entonces acá los tenemos más o menos numerados. Voy a contar, chicos, la producción estaba con bajos recursos como para poder hacer una planilla como se la vez pasada, pero bueno,
vale mucho. Gracias al compromiso y esto de alentar también a difundir y propiciar la lectura de la librería de Aleph, que con total generosidad nos vuelve a ofrecer 2 libros para quienes seguimos esto, quienes participamos un poquito con esta idea loca de ver el pasado en clave de hoy, como decimos ahí en la promo. Y se lo agradecemos muchísimo. Qué sé yo, es un mimo. Nosotros sabemos y hablamos muchas veces y todo el tiempo de esto de jugar por jugar, participar por participar, pero qué lindo cuando también tenemos la posibilidad de repente ganarnos algo y encima que es un libro en este caso, la verdad que está bueno y lo podemos elegir. Editorial Terramar tiene muchísima cantidad de títulos, dan fe Nacho, que se llevó, y Mariel, que también el mes estaba. pasado. Bueno, Sí, este mes, sí. ¿a quiénes les tocará? Veremos. Y quizás el mes que viene tenemos otro. La semana que viene vamos a sortear otra cosa. Ah, porque hacemos los Estamos 25 dulces. episodios. Sí, bueno, vamos a sí. hablar. Se llega a cortar y volvemos. Por las Ah, dudas, sí, ¿eh? vuelvan porque si se llega a cortar la seguimos en una nueva enseguida, así que estén atentos. Vamos a hacer vamos a por las centenas primero, que como son 359, tiene que ser, va a ser 0, 100, 200 y 300. Muy bien. Entonces vamos a mezclar esto. Ahora, no, deja que yo saco yo. ¿Sí? Bueno. Saco yo. Tenemos que cuidarnos y mantener una prudencia. Si bien estamos acá en un lugar, siempre eso nunca va a estar de más en esta época de turismo. Bueno, decime, 1, 2, 3 y 4. La anteúltima, esa. 100. Va a ser un cienti. Cienti. Desde acá. Bueno, cienti. Mira que poder lo más posible. El Aleph tiene sucursales por todo el país, por todos lados, ¿sí? Si toca como sucedió en el AMBA, si fue un libro la otra vez, bueno, llega el correo a la puerta o también se puede retirar a través por la sucursal de Lanús, por ejemplo, o Lomas de Zamora, o Avellaneda, o Cava. Es decir, el libro llega, chiques, llega el libro. Dice, llegó mi premio a Herley. Sí, bueno. Decime basta. Esta. 5. 5. 150. Este no va. 150. Tenía ganas de sacar la carta. Sí. 150. 150. 150 es Cata Villegas. Bueno, Cata Villegas, si no me equivoco, es estudiante de la secundaria 4. bueno. No, Cata Villegas, Cata. Sí, sí, sí. Cata. Sí, Cata sí. que corre. La que corre, Sí. sí, velocista de la 4. Está bueno, Cata, dentro de un rato, si estás ahí genial, si no, nos vamos a comunicar. Sí, sí. Vamos con el segundo, vamos rápido. Otra Porque vez. aparte tenemos un final interactivo. Porque tenemos el Luque y tenemos una voz acá también. Bueno. Entonces, Cata Villegas. A ver. 1, otra vez. Cienti. Felicitaciones a Cata, le dicen acá. Después le vamos a pedir foto. 170. 170. Última hoja. Ah, no, perdón. Acá. No sé, son como 3. Acá. Sí. Upa. Mariana, estás en carrera, ¿eh? ¿100 cuánto dijimos? 170. 17. $170, hoy redonditos. Respirits. ¡Ah!
Mariana. Mariana Respir Montenegro. Sí, andaba por acá, recién se había despedido. No sé si habrá quedado No, acá. Bueno, no, después nos comunicamos con ella. Bueno, Bien Mariana, ahí, Mariana. Vamos. Bien. Bueno, Realmente hubo montones de mensajes re lindo. Ayer se me ocurrió poner que me dijeran sugerencias. Salvo Canela de la escuela me dijo, modo de chiste, dice, está buenísimo cuando llamas a alguien y te comunicas con alguna persona que sabe. ay, me muero. Dice, y después aclara, no es que vos no sepas, pero que le da otra visión. Y sí, la verdad que Claro, tenemos claro que esa sí. posibilidad durante los programas, quizás todavía podamos tener. Ahí está Mariana. ¿Está Mariana? Sí, Mariana, está. Pensé que tenemos se había foto. despedido. Bueno, Así que bueno. después nos comunicamos. Sí, como Mariana estuvimos hablando anoche. Bueno, Sí. vamos a cerrar. Y después vamos a ver que creo que tenemos sorteo para la semana que viene. Sí, Dulces. dulce. Bueno. Eso en la semana. Mañana no las voy a molestar. Ya va, tuve emoción. Mañana no, damos un descansito, pero desde el lunes empieza, digamos, a lo que va a ser el concurso para la semana que viene, que son 2 pastafrolas tremendas de la Tanavero, ¿sí? Que esa, bueno, ellos ya nos habían traído una torta. No sé, ¿qué hay más cosas? Me parecía que había más, pero bueno, no quiero decir nada. Las Después lo pastafrolas vemos. tenemos, pero de primera, no estamos hablando de primer nivel. Y lo vamos a hacer con un top 3 de algo. Ay, Mariana dice que el libro es mi regalo a Ceci por su cumple. Ay, después hablamos, loca, qué linda, gracias. Está lindo. Es como que me encanta el tema de que nos hayamos podido enganchar y compartir. Sábados a la tarde, bueno, cuando está un poco feo, por ahí es un poco más sencillo, pero hay que ponerse con el celu, ¿sí? Estar y participar y tenemos son un montón que están ahí. Los chocos, dicen acá también. Los chocos de la filia de chocolates también están. Sí, yo te había dicho. Sí, No quise bueno, decir nada bueno, porque pero- digo, por ahí vos hablaste algo, no sé, ¿viste? No, La Es producción. decir, vamos a estar re Sí, dulces re dulce para el el programa. capítulo 25, Ahí está, ¿las bodas genial. de qué son? Sé yo, Es como que ni no idea. tendríamos. Gracias por compartir. Sigan escribiendo, sigan participando, sugieran temas, porque nosotros vamos a seguir acá con esto. Porque esto nos retroalimentamos entre todos. Así que bueno, vamos a irnos con una canción, vamos a acompañarla, tanto cantando y tocando un poquito, porque hay cosas que también nos hacen bien, y esto de que entre todos podemos lograr un mundo mejor, ¿sí? Es una canción hermosa, muy linda, muy bella, muy simple y llena de una calidez tremenda. Tenemos a uno de nuestros amigos cantando, ¿sí? Guille, o Neto Guille Cafre. ¿Saben cómo nos hicimos amigos? Otro día. ¿Otro día? No quiero hablar más. Bueno, No, porque se corta. Ahí, vamos, así Chau. cantamos. chau. Adiós. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Don't worry about a thing, every little thing. Rise up this Morning, morning when the rising sun. pretty little bird inside my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, singing, this is my message to you. Don't worry about a thing,
nada. Cada cosa va a estar bien. Va a estar bien. Grande Guille. Singing sweet songs, the melodies pure and true. Singing, this is my message to you. Singing, don't worry Cantando, no te preocupes about a thing. por nada. Every little thing's gotta be alright. Singing, don't worry Cantando, no te preocupes. about a thing. 'Cause every little thing's gonna be alright. Va a estar bien. ¡Hasta el sábado! Every little thing's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Every little thing's gonna be alright. Don't worry about a thing. It's gonna be alright. No te preocupes. Chao.